Ayer falleció Abimael Guzmán y ahora el debate, como hemos estado escuchando, es ¿qué se harán con sus restos? Ayer el presidente del Consejo de Ministros señaló que la disposición de si cremarlos o no era del presidente de la República. Hoy día parece que han estado leyendo la norma y han señalado que no, que es el Ministerio Público el que debe decidir qué hacer con los restos de Guzmán. Vamos a hablar del tema brevemente con José Luis Pérez Guadalupe. Él ha sido ministro del Interior, también jefe del INPE, con quien trataremos de aclarar algunos puntos al respecto de la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, según la norma, ¿cuál debería ser el destino de los restos de Abimael Guzmán? A ver, el comunicado que ha sacado el Ministerio Público cita una norma que corresponde cuando un interno muere en un penal, que los familiares directos tienen derecho a reclamar. Lo que se tiene que evaluar si es que esta norma se aplica para este caso, ¿ok? Es decir, si es que existe otra norma distinta. Carlos Caro dice que los sentenciados no tienen derecho a ciudadanía y por ende no pueden solicitarlo. Yo no estoy de acuerdo. Lo que no pueden los sentenciados es votar, pero sí podrían pedir el cuerpo. Pero yo pienso que hay dos temas ahí que se tienen que tratar y que la Fiscalía lo tiene que ponderar adecuadamente. Primero es un tema más bien burocrático que es salvable en todo caso, y si es que se ha dado un poder, y en este caso se ha dado poder a una condenada por terrorismo también. La señora Colchado ha sido terrorista, condenada, sentenciada, para que se comprobó su actividad terrorista. Pero que ya cumplió sentencia. Así es, pero igual está sentenciada por terrorismo, ¿ok? Pero lo que voy es, cualquier persona que va a hacer una carta poder tiene que llevarla a la notaría. Y esto, la Fiscalía tiene que evaluar, ¿se necesita un notario para certificar la firma o no? En fin, es un tema burocrático, pero para mí es un tema de fondo, Martín. Y es que hay que verlo como país. Aquí estamos hablando de un derecho de los familiares en general a recoger el cuerpo de un interno fallecido. Pero también tenemos el derecho de las víctimas. Las 70.000 víctimas directas, y hay más, muchísimos más, personas heridas, policías, miembros de Fuerzas Armadas que han quedado con algún tipo de discapacidad, que también tienen derechos. O sea, hay que plantear aquí una visión victimológica del tema, y hay que hacer una ponderación de derechos. A ver, frente a una persona que va a reclamar el cuerpo, el único familiar que le queda, como es la camarada Miriam, frente a miles de peruanos que también tienen derecho a no ser revictimizados. Yo creo que ahí tiene que ponderar muy bien el Ministerio Público para decidir por qué lado se va a plantear. Es decir, por lo que le entiendo, entonces, más allá, evidentemente, de el factor burocrático, ¿hay una capacidad discrecional de la Fiscalía para decidir, evaluando, ponderando esto, si entrega o no entrega el cuerpo? La Fiscalía ha partido de una norma que cita en su comunicado, y yo creo que no es el único criterio para plantearlo. Yo creo que a veces se da mucho derecho penal y poca criminología, ¿no es cierto? Creo que es un momento en que el Ministerio Público tiene una fabulosa oportunidad de darnos a una cátedra sobre lo que es justicia en el Perú. Y aquí tenemos el derecho de las víctimas, Martín, a no ser revictimizadas. Dale el cuerpo a ese familiar para que lo entierren, le hagan mausoleo, le hagan peregrinaciones y todo lo demás. Eso es ofender a todos los peruanos, y eso también tiene que evaluar el Ministerio Público. Dentro de esta línea he visto un tuit de César Nakazaki, por ejemplo, donde plantea que hay una salida que el Ejecutivo lo haga. ¿Me dejo entender? También hay esa posibilidad, pero estamos hablando en este momento del Ministerio Público que tiene que ponderar. El Ejecutivo que tome la decisión, a eso se refiere, pero el Ejecutivo acaba de señalar, este es asunto del Ministerio Público. Por eso, César Nakazaki afirma que el Ejecutivo sí podría hacerlo, con una resolución suprema, que plantea que justamente por un tema de estado de necesidad, de urgencia, no le va a dar el cuerpo. Tienen que evaluar. ¿Hay algún punto medio que usted propondría en esta situación? Porque, digamos, por un sentido de humanidad, uno debería entregarle el cuerpo a un familiar que lo reclama. Digamos, esa es la grandeza de la democracia y su superioridad moral. Sucedió con Slobodan Milosevic en Serbia o con Videla en Argentina, yo lo mencioné hace unos instantes. Pero del otro lado, también hay que evitar que su tumba se convierta en un lugar de peregrinación, que su cuerpo inspire a seguidores trasnochados de esta ideología sanguinaria. ¿Cómo ubicarse en el medio? ¿Es eso posible?
Martín, creo que contra el terrorismo no hay que ubicarnos en ningún medio. Ok. Hay que ocuparnos, hay que ponernos y posicionarnos justamente al otro lado, contra los terroristas que han hecho tanto daño al país. Estamos hablando, Martín, yo no planteo el debate a favor o en contra del terrorismo. No estoy planteando ese debate. Estoy planteando si es posible, por ejemplo, incinerar el cuerpo, entregárselo a Elena Iparraguirre, a pesar de que ella está condenada también a perpetuidad, pero al representante que ella designe, y enterrársela en algún lugar discreto, por ejemplo. Es que tú ya no lo puedes decir que lo entrega a un lugar discreto, lo entierra aquí. Simplemente, ¿saben qué? Esa persona, porque ya, bueno, es un cuerpo finalmente, pero hay símbolos de la sociedad. Entonces, entregarle ese símbolo, de la cabeza de Sendero Luminoso a sus familiares, yo creo que hay derechos de las víctimas que están por encima de los derechos de los victimarios, de los genocidas victimarios, y eso es un criterio victimológico que se maneja en todo el mundo. Entonces creo que el Ministerio Público tendría que evaluar, hilar muy fino para no agredir nuevamente, revictimizar a las víctimas. O sea, imagínate un Ministerio Público que a través de sus decisiones, claro, porque se ajustan a la estricta legalidad, que no siempre es justicia, va a revictimizar a las víctimas. Estamos hablando de todo el país, Martín, y le van a dar el cuerpo ¿a quién? A una condenada por terrorismo, con la señora Colchado, por pedido de otra condenada con cadena perpetua por terrorismo, como la camarada Miriam, para entregarle el cuerpo de un genocida. Ahora, hay en nuestro país, más allá evidentemente de la posición de Guzmán dentro de esta secta sanguinaria que fue Sendero Luminoso, ¿hay algún antecedente en nuestro país sobre algún otro cuerpo de senderista entregado o en qué condiciones? ¿O si se reclamó una situación similar a esta? Que yo recuerde, no ha habido mayor tema, porque digamos, los grandes terroristas todavía están en la base naval. Los grandes terroristas han pasado muchos años, muchas familias. Es más, Abimael Guzmán, salvo de la camarada Miriam, que se casó ya estando en prisión, no antes, porque es la única pariente legal. No ha tenido, en 29 años, no ha tenido visitas. O sea, no hay familiares directos como para reclamar el cuerpo, salvo la camarada Miriam, ya digo. ¿Tiene legalmente un derecho? Sí, pero las víctimas también tienen derecho a no ser revictimizadas. A eso voy, mi estimado Martín. Sí. Y creo que es un criterio victimológico y tiene que ponderar. Y es un criterio político sin duda también, que podría adoptar el Ministerio Público o, según César Nakazaki, el Ejecutivo. Sin embargo, a usted, valga la ironía de esta contradicción, ¿no le hace ruido el silencio o la indulgencia, en todo caso, de algunos integrantes del Ejecutivo frente al terrorismo luego de esta muerte? Yo le escuchaba al ministro de Justicia y él me pareció que estaba muy ponderado que no se debería entregar el cuerpo. Miren, el ministro de Justicia, justamente con el mismo argumento que estoy utilizando para revictimizar, para no revictimizar, mejor dicho, a las víctimas del terrorismo. Pero si ya pasó a parte del Ministerio Público, el Poder Ejecutivo se ha eximido de cualquier responsabilidad. Hasta estas alturas, digamos, ya el INPE, el Ministerio de Justicia o la Marina no tiene ninguna, digamos, vigencia sobre el cuerpo de Abimael legalmente. Yo le estoy apelando a algún criterio del Ministerio Público, pero si el Ministerio Público no toma en cuenta el criterio victimológico, que sería una excelente oportunidad para que lo haga y demuestra que en verdad piensa en las víctimas del terrorismo, que somos la gran mayoría de peruanos, el Ejecutivo, y digo, se puede hacer una resolución suprema, consulten con abogados expertos. Ya Nakazaki ha dicho que sí existe esta posibilidad, que evalúe otra vez el Poder Ejecutivo, o sea, que no se quede de brazos cruzados. Yo creo que hay una demanda popular, demanda ciudadana, que nos impele a ser creativos, pero no ceder ante la ley, porque estamos con un grupo que utiliza las herramientas democráticas. Y hemos visto a Bermejo hablar de pelotudeces democráticas. O sea, ¿qué cosas somos nosotros entonces? ¿Qué nos está diciendo? Ya, nosotros cumplidores de la ley. Hay que cumplir la ley, señor, pero hay que cumplir el sentido de la ley, que es la justicia, la equidad, no la estricta leguleyada o la legalidad al pie de la letra. O sea, hay que entender el espíritu de las leyes, y a eso es lo que estoy apelando con una visión victimológica, Martín. Muy bien, muchas gracias por haber compartido su punto de vista a propósito de este tema. Seguramente seguiremos escuchando opiniones al respecto durante las próximas horas, pero una decisión pronta habrá que tomar. Yo creo que sí, si no la toma el Ministerio Público, que es un órgano constitucionalmente autónomo, yo esperaría que el Ejecutivo lo haga, que evalúe bien, que consulte a otros abogados, porque esto es un tema bien difícil,
Y como yo siempre digo, donde hay dos abogados hay cuatro opiniones. Sí. Entonces, que se llegue a un consenso, ok, pero el interés mayor de los ciudadanos y las víctimas en el Perú. Yo creo que ese tiene que ser la prioridad. Gracias nuevamente por acompañarnos. Estaba con nosotros José Luis Pérez Guadalupe, ex jefe del INPE y ex ministro del Interior.